el libro de los Proverbios, en el capítulo 30, versículo 12, hay una referencia, como muchas que tienen tanta instrucción para nosotros. Quiero leer esta. Proverbios 30, 12. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Repito, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Proverbios capítulo 12, versículo 15, lee de la siguiente manera. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. ¿Qué cosa? En los proverbios podemos encontrar tanta enseñanza. Nos habla un proverbio de una generación que en su propia opinión son limpios, aunque no se han limpiado de sus inmundicias, pero ellos piensan que son limpios. Y el necio, el que está dado a la necedad, en su propia opinión, sus caminos son derechos. Para mí estos proverbios señalan a personas que se justifican a sí mismos antes de reconocer una necesidad de arrepentimiento. Son personas que hacen lo malo, pero por su necedad se engañan a sí mismos, creyendo andar en caminos de justicia, en caminos de integridad, siendo realmente pecadores. Qué triste vivir en un engaño así. Una persona así engañada, que se considera en su propia opinión limpio, no va a admitir nunca su necesidad de arrepentimiento. Y una persona que no sabe recibir perdón por reconocer sus pecados, tampoco tendrá mucho que amar ni agradecer a quien puede perdonar los pecados. Bienvenidos, hermanos queridos. Casi es muy difícil para mí esperar cada fin de semana para poder reunirme con ustedes en este espacio de tiempo. Y siempre mi deseo, mi oración es la bendición de Dios para cada uno. Que el Señor les guarde, el Señor les sostenga, el Señor pueda abrir los ojos suyos y los míos para valorar cada detalle de las muchas misericordias que Dios tiene para con nosotros, de lo mucho que Él ha hecho. Tú y yo podemos reconocer que Dios ha sido fiel. Nosotros hemos sido infieles, Él es bueno, nosotros hemos sido malos. Y en su amor nos ha perdonado. Sí, en su amor nos ha perdonado. Fueron muchas nuestras transgresiones, nuestras maldades. Por lo tanto, personalmente yo me veo como un deudor de tanto amor, porque lo que yo merecía era la muerte, no la gracia, pero Él me extendió gracia sin merecerla. Celebremos eso, queridos hermanos, nunca olvidemos de dar gracias por tanta misericordia que hemos recibido. El Salmo 103, en el versículo 1 al versículo 4, el salmista David dice de la siguiente manera: bendice, alma mía, a Jehová. Bendice, exalta, adora, alaba. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Esto que escribe David es algo para mí que es bien personal. ¿Cómo olvidar de dónde el Señor me ha sacado? ¿Cómo olvidar que yo siendo culpable, que yo siendo alguien que merecía la muerte, encontré misericordia en Él y perdón? ¿Cómo olvidar las múltiples misericordias? ¿Cómo olvidar a aquel que me sacó del hoyo, que me rescató y que me ha coronado de favores y misericordia? Hermanos queridos, no podemos olvidar eso. Debemos de celebrarlo, disfrutarlo, agradecerlo.
¿qué sería de nosotros sin Jesús? ¿Qué hubiera sido de nosotros sin tenerle a Él? La valoración de lo que nosotros tenemos dependerá de cuánto nosotros apreciamos la obra de Cristo en cada uno de nosotros. Y dependerá también de entender cuán grandes ha sido nuestro pecado, cuán grande ha sido nuestra maldad y cuánta misericordia hemos experimentado y recibido de parte del Señor. De eso depende mucho nuestra entrega, nuestra gratitud, nuestra adoración. Quizás hay personas que piensan que a ellos no se les ha perdonado mucho y por eso también su amor es bien limitado. Pero cuando nosotros entendemos, no importando, porque no vamos a comparar qué hizo uno, qué hizo el otro, sino cuando entendemos personalmente qué mal hemos vivido y cuánta misericordia Dios ha tenido al perdonarnos, nuestra respuesta debe de ser una respuesta de profunda gratitud y amor. Quiero proponer un pasaje bíblico en Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, del versículo 36 al 50, para que nosotros podamos reflexionar en este cuadro, en esta porción bíblica que tiene una gran enseñanza para mí y espero que también tenga una gran enseñanza para ti. Hay una gran diferencia entre ser pecador y admitirlo y saber cuánto nos ha perdonado el Señor, a ser pecador pero considerarme que no, yo no he sido tan malo, yo he sido bueno. ¿Quién ha sido bueno? La Biblia dice que no hay uno. No hay uno solo bueno. Y de eso nos habla esta historia, de dos personas, en medio de ellos Jesús. Y quiero leer desde el versículo 36, Lucas capítulo 7, y voy a detenerme en este pasaje, solamente para que podamos introducir la conversación. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Hemos dicho que los fariseos buscaban ocasiones para acusar a Jesús, para condenarlo. Pero es curioso que aquí aparece un fariseo que le ruega a Jesús comer con él. Y repito el versículo, uno de los fariseos, seguramente no lo miraban bien los demás, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, le rogaba a Jesús. Parece que todo está bien, parece que este hombre está necesitado de querer estar con Jesús. Le rogaba a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Comenzaremos diciendo eso. Jesús aceptó la invitación de un líder religioso para comer en su casa. Jesús no hace acepción de personas. Él podía reunirse con los pecadores, como lo hemos dicho, y ahora está reunido con alguien de aquellos que se creían que eran limpios, que eran buenos. Mi pregunta es, ¿por qué uno de los que adversan a Jesús, los que adversan el mensaje que él está proponiendo, le invita a su casa? Realmente no sé por qué razón. Quizás este fariseo, que conocemos por su nombre Simón, ya era un hombre muy popular, muy conocido en el círculo en el cual él se manejaba diariamente. Así como muchos, quizás pensar en Jesús era la oportunidad de tener una celebridad en su casa. Tal vez tener una oportunidad para conversar en un tono informal, amistoso, ameno, amplio, con la persona de Jesús que muchos adversaban. No sé cuál es la razón, pero es extraño. Lo que no me extraña es ver a Jesús que igual puede comer con un pecador y puede comer con alguien
que no se siente, que no se ve como pecador. Es que Jesús es para todos. Y la oportunidad que tiene Simón de encontrar algo es una oportunidad única. Jesús quiere estar con nosotros. Pero ¿cuánto valoramos nosotros el que Él esté con nosotros? Y esta historia tiene que ver con eso. Repito, Jesús no tiene problemas de juntarse con personas pecadoras o con religiosos que a sí mismos se estimaban como puros, como gente sin pecado. Nadie estaba excluido de la atención del amor de Jesús. El amor expresado para cada una de las personas necesitadas. Seguramente Simón, el fariseo, era una persona extremadamente rica. Entonces, esta persona muy famosa, muy conocida, extremadamente rica, en una casa seguramente de un hombre pudiente, rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, Jesús se sentó a la mesa. Y pasa algo que a mí me impresiona, me toca, me conmueve, y veo que cómo Jesús tiene tiempo para todo, pero también como hay personas atrevidas al querer romper con cualquier protocolo con tal de acercarse a Jesús. Antes hemos hablado nosotros de Zaqueo, cómo rompió con lo común, subiendo a un árbol tratando de ver a Jesús. Esa debe de ser el anhelo nuestro, romper con cualquier cosa con tal de ver a Jesús. Leo el versículo 37 al versículo 38 y vamos a ver una diferencia después entre un hombre llamado Simón el fariseo y una mujer que no sé cómo se llama. Una desconocida que solamente se sabe que es una mujer pecadora. No es famosa, tal vez es famosa por sus pecados. Quizás no era muy público, pero ella en sí estaba necesitada. Hay un hombre llamado Simón que invita a Jesús a venir a su casa, pero hay una mujer que no sabemos cómo se llama, que irrumpe en la casa donde Jesús está, porque quiere encontrar a Jesús. Y leo el versículo 37, versículo 38. Usted mire el cuadro. Jesús está recostado seguramente sobre su brazo a la mesa con el Simón el fariseo y comiendo con su cuerpo extendido, que era la costumbre en aquel tiempo. Entonces una mujer de la ciudad, una mujer más, una de entre muchas, con una característica, que era pecadora. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¡Qué cuadro! Ojalá pudiéramos ver estos cuadros constante y permanentemente en la iglesia, de gente que se derrama delante de Jesús. Hay dos personas diferentes. Un hombre llamado Simón, que es fariseo, que invita a Jesús a comer a su casa, y de repente, no sé cómo, no sé de dónde, no sé cómo lo logró, porque un fariseo jamás va a permitir que una pecadora entre a su casa. Nunca iba a pasar eso. ¿Cómo hizo esa mujer? Yo no sé, pero esa mujer tenía la determinación de acercarse a Jesús. Por una razón, era pecadora. ¿Por qué Simón tenía a Jesús en su casa? No sé. Quizás por estar, como decía anteriormente, con una persona conocida, una celebridad del momento. Aunque Jesús es por siempre el Señor, el mejor de todos, el único, el grande,
el que anhela nuestra alma. Pero ahí está Simón normalmente con Jesús, quizás sin valorar quién es Jesús, sentado a la mesa. Pero la mujer está diferente, entra a aquella casa y dice que la mujer era de ahí, de la ciudad, todo el mundo la conoce. Y la característica de ella era que era una mujer pecadora, una mujer mala. Ella se da cuenta que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo y trajo un frasco de alabastro con perfume, y a mí este cuadro me conmueve. Porque ¿cuánta gente hay indiferente hoy a Jesús? Aún dentro de la iglesia. Indiferencia, como que es uno más que está en casa. Para esta mujer no era así. Para Simón quizás sí, era alguien más en su casa. Pero esta mujer dijo seguramente en su corazón: yo estoy acabada, estoy necesitada. Era una mujer pecadora de la ciudad. Ella se dio cuenta que Jesús estaba en una casa donde no le iban a permitir entrar, y ella de alguna manera buscó la manera, entró y trajo un frasco valioso, porque cuando se habla de alabastro, un frasco de alabastro con perfume, estamos hablando de un perfume que, si pensamos en lo que escribían los otros evangelistas, tenía un valor muy alto, era muy preciado. Y ella quería dar lo mejor a Jesús. Y estando detrás de él, a sus pies, ni siquiera de frente a Jesús, a sus pies, detrás de él, llorando, al ver a Jesús, al ver su condición y ver la oportunidad, inmediatamente reacciona y comienza a llorar. Ojalá que ese fuera el corazón de todos, darnos cuenta de nuestra condición, saber quién es Jesús y traer lo mejor para él y llorar por misericordia, buscando perdón. Este cuadro a mí me conmueve. Esta mujer que era pecadora se da cuenta que Jesús está en la casa del fariseo, trae un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Estaba lavando los pies de Jesús con sus lágrimas. Y besaba los pies de Jesús, besaba sus pies y los ungía con el perfume y los enjugaba con sus cabellos. Oh, qué cuadro. Nos enseña, para mí este cuadro, a mí por lo menos me enseña lo que uno que reconoce ser pecador debe de hacer. ¿Qué debe de hacer alguien que reconoce que es pecador, que reconoce estar necesitado? ¿Qué debe de hacer? Venir a Jesús. Qué gran diferencia, ¿verdad? La mujer pecadora que reconoce, y el fariseo Simón, que solo tiene a Jesús en su casa. Esta mujer reconoce su gran necesidad. Como yo pido al Señor que abra nuestros ojos, y si nosotros sabemos que estamos caminando en caminos que no son correctos, que podamos reconocer nuestra necesidad. La mujer esta se sentía impura, ella sabía que era impura. Ella no iba a justificar la mala vida que ella había vivido. Ella no iba a intentar ocultar las vergüenzas de ella. No, ella se sentía impura, sabía que era impura, sabía que estaba perdida, sabía que estaba condenada, sabía que estaba cargada de pecados y que no tenía satisfacción de la vida, no tenía satisfacción ni paz por su mal vivir. Y seguramente la culpa, el peso, el extremadamente pesada carga sobre sus hombros, no podía soportarlo, porque yo no sé qué es lo que ella había hecho, solo dice la Biblia que era pecadora. Algunos piensan que probablemente era una prostituta, yo no sé,
Lo que sí sé es que era pecadora y ella se siente y se ve así. Ella no está escondiendo una condición. Y a mí me da pesar cuando uno se puede poner a pensar o uno mismo tomar determinaciones de esconder ciertos pecados. No, esta mujer no iba a esconder ningún pecado. Ella anhelaba ayuda, anhelaba perdón, anhelaba ser limpia, anhelaba ser libre, anhelaba seguramente tener una oportunidad de encontrar al fin vida y propósito para su vida. Estaba desesperada, tan desesperada que no se puso a pensar que estaba irrumpiendo en la casa de un hombre que la iba a correr inmediatamente de su casa, un hombre que ni siquiera se iba a acercar a ella ni tocarla para no contaminarse ceremonialmente. Esta mujer no le importó nada de eso. Se acercó a Jesús. Aunque acercarse a Jesús le hacía suponer muchos riesgos, los que estaban ahí seguramente podrían burlarse de ella, podrían acusarla, podrían humillarla, podrían haberle hecho sentir vergüenza por su condición y simplemente podrían haberle echado de la casa del fariseo al reconocer, porque la Biblia dice que era una mujer de la ciudad que era pecadora, era reconocida como una pecadora. Qué triste es ser un pecador y no reconocerlo. Qué pérdida. Qué lamentable es haberse necesitado, pero perseverar en la necesidad. Qué lamentable es saberse uno pecador y no soltar el pecado. Esta mujer hacía una diferencia y hace algo inusual. Es algo que tú y yo debemos de pensar. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Porque cada vez que hay un lugar donde podemos reunirnos, donde está Jesús, porque donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está ahí. Y si Él está ahí, ¿qué hacemos nosotros en su presencia? ¿Qué hago yo? Sabiendo que el Rey, el Señor está ahí, ¿qué hago yo? Seguramente ya la costumbre, no, aquí está Jesús, ya está en mi casa, está comiendo conmigo y ya. Pero esta mujer hace algo que es lo que se espera, que los que reconocemos tener necesidad podamos hacer. Se rindió por completo a Jesús. ¿Quién tiene esperanza de que una mujer tan conocida y tan pecadora cambie? ¿Quién va a creer en alguien así? Pero Dios nos da la oportunidad a nosotros de reconocer nuestras vergüenzas y saber que en Él podemos encontrar perdón. Él extiende su misericordia hacia nosotros. Lo triste es lo que decía al principio yo, que hay personas que en su propio pensamiento se creen justos y buenos, sin considerar la necesidad que puede haber en su corazón. Seguramente así se consideraba el fariseo, un hombre bueno. Y llega una mujer ahí, sabiéndose pecadora, entra en aquella casa, se humilla a los pies de Jesús, pero es una humillación completa, total, a los pies de Jesús. Está quebrantada. Ya no puede más con el peso de sus pecados. Necesita ayuda. Ella sabe que ella no es buena. La diferencia de fariseo. El fariseo creía que era bueno. Y eso pasa hoy. Mucha gente cree ser buena. Y justifican una vida de pecado, pensando todavía que son buenos. Que somos buenos. Esta mujer estaba ahí rendida por completo a Jesús, que es lo que nosotros debemos de buscar, estar rendidos
a los pies de Jesús, humillados a sus pies, llorando, quebrantados, desesperada estaba esta mujer. Desesperada porque experimentaba un sentimiento profundo de estar perdida. Una urgencia de salvarse, una urgencia por encontrar una respuesta a una condición muy triste. No hay detalles que hablen de cuál era la condición de esta mujer, pero al verla a ella, solo me hace entender cuán urgida estaba, cuán acabada, cuán terminada estaba, cuán triste era su condición. ¿Qué es lo que esta mujer hace? ¿Qué es lo que puedo aprender? No dar las cosas por sentadas. De repente podemos nosotros parecernos a Simón, llevar a Jesús a la casa y ya, nada más. Mi costumbre, voy a la reunión, a la iglesia donde está Jesús, están todos los hermanos, pero me limito y no me humillo, no me derramo delante de Dios. Quizás yo no me sienta tan necesitado y por eso actúo de esa manera. ¿Está bien eso? No. Y por eso digo, hay una gran diferencia entre cómo actúa el fariseo y cómo actúa esta mujer. Seguramente el fariseo también estaba podrido en sus pecados, pero él no se consideraba así. Y aquí está esta llorando, y llorando tanto, teniendo la oportunidad de su vida delante de ella, llorando, y eran tantas sus lágrimas que con sus lágrimas lavaba los pies de Jesús. Y algo que no se permitía, se desamarra su cabello, qué sé yo, las cosas que hizo esta mujer eran cosas que nadie lo va a hacer. Pero esta mujer estaba tan humillada ante Dios que ella con sus cabellos comenzó a secar los pies de Jesús. Hemos dicho que sacó un perfume, un frasco, lo abrió, lo destapó, un frasco de alabastro con perfume y lo derramaba a los pies de Jesús y no paraba de besar. No, ¿cuánto ama esta mujer que no deja de besar los pies de Jesús? ¿No le importó a ella qué van a pensar los demás? Ella no está pensando, cómo la van a ver a ella de extraña. Solo recuerdo aquella mujer cuando pedía un hijo, Ana, derramada delante de Dios, tenía una gran necesidad. Era una mujer estéril y clamaba por un hijo. Derramada delante de Dios, tanto así que era extraño para el sacerdote. El sacerdote pensó que estaba ebria, que estaba borracha, y ella tuvo que explicarle: no es que estoy borracha, estoy pidiéndole a Dios por un hijo, soy una mujer estéril, soy una mujer acongojada, solo Dios puede ayudarme y he derramado mi alma delante de Dios. ¿Cómo quisiéramos ver personas así? Así como esta mujer, derramada delante de Dios. No le importó qué van a pensar. Se rompió el protocolo. Porque no era parte del protocolo que una mujer irrumpiera cuando Jesús estaba comiendo con un fariseo, que entrara una pecadora a la casa de un fariseo. Pero a ella no le importó, ella tenía una necesidad y ella estaba determinada a que esa necesidad fuera suplida por la única persona que es capaz de suplir esa necesidad, la necesidad de perdón, que solo a través de Jesús. ¿Para qué cargar cosas? ¿Para qué guardar cosas? ¿Para qué almacenar cosas que nos dan vergüenza? Mucha gente está tratando de almacenar, guardar, esconder. No se puede. La oportunidad que tenemos es derramarlas delante de Dios, derramar nuestra alma, nuestra vida, nuestras necesidades, nuestros pecados, nuestras vergüenzas. ¿Qué importa qué dirán los demás? Lo que importa es encontrar el favor, la misericordia, el perdón de Dios.
no la imagen, no la apariencia. Ahí está el hombre de la apariencia, el fariseo, en su casa, comiendo con Jesús. Y el cuadro que quiebra mi corazón, una mujer humillada delante de él, rindiendo la vida a Jesús. Miren, en este cuadro no se conoce una tan sola palabra que esta mujer haya dicho. No se sabe ni una. Pero su actitud lo dice todo. Ve que es diferente a gente que puede decir un montón de cosas. De esta mujer no se sabe una tan sola palabra, sino la acción de ella. Con su acción, con su actitud decía todo. Amó tanto a Jesús, necesitaba tanto a Jesús, que quizás lo más valioso que tenía era ese perfume, que también lo derramó a los pies de Jesús y le ungía. Y eso mostraba que había un acto en ella, un corazón humillado sinceramente delante de Dios. Una mujer que estaba realmente entregada a Dios. No era una religiosa más. No era alguien que iba solo por costumbre a congregarse a un lugar. Es una mujer que reconocía que estaba acabada, estaba atrapada, estaba vacía y estaba esclavizada por una vida de pecado. El Salmo 51, versículo 17, nos dice lo siguiente, y quiero leerlo para ustedes. Salmo 51, versículo 17. Leamos del versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Sí, esta mujer, ese es el testimonio de ella. No son ni siquiera palabras, es una actitud de un corazón totalmente contrito y humillado. ¿Cuánto se puede aprender de esta mujer derramada a los pies de Jesús, dando lo mejor de ella, sabiéndose necesitada? ¿Te sabes tú necesitado? Porque eso hace una gran diferencia. Cuando uno no se sabe necesitado, uno pues no tiene mucho que ofrecer. No, yo no necesito. Yo me autojustifico, yo no soy malo, yo soy bueno. Quizás, como pudo verse el fariseo, invita a Jesús a su casa, pero él no tiene necesidad de hacer algo parecido a lo que esta mujer está haciendo. Quizás el fariseo se siente mejor que los demás y hasta no me extraña que el hombre estaba ya muy incómodo, muy molesto con esta mujer. Mire, este es el cuadro normal que hay en la vida de muchas personas. Lucas, en el capítulo 18, versículo 9 al versículo 14, hay un cuadro aquí, un cuadro que me enseña mucho de la postura de unos que se sienten buenos y la postura de otros que se saben que son pecadores. El mismo cuadro que estamos viendo de la mujer con el fariseo. Leo el versículo 9 del capítulo 18 de Lucas. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Ese es el problema. Muchos confían en sí mismos como justos. ¿Quiénes somos justos? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres
subieron al templo a orar. Uno era fariseo, como Simón. No digo que es el mismo caso, solo estoy diciendo, Simón era fariseo, y aquí hay un caso de una parábola de un fariseo que va al templo a orar, y el otro era un publicano. Ya hemos hablado de los publicanos, que eran considerados los viles pecadores. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. De esta manera no oraba a Dios, oraba para sí mismo y consigo mismo. Oraba consigo mismo de esta manera y decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y quiero decirle, no necesariamente tenemos que decir esas cosas. Hay gente que se siente así en relación a otros. No lo dicen, pero consideran a los demás como que ellos son mejores. Así es este hombre. Dios, te doy gracias, gracias Dios mío, porque no soy como los otros hombres. Yo no soy malo como ellos. Ellos son ladrones, injustos, adúlteros, ni aún yo soy como este otro publicano que está aquí. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Como diciendo: Dios, estoy hecho una miseria, ten misericordia de mí. Eso hace una gran diferencia entre persona y persona. Os digo, y sigue la parábola diciendo: os digo que el pecador, que no se atrevía a levantar su rostro, sino que se golpeaba el pecho y decía: yo reconozco, no tengo vergüenza hasta de levantar mi rostro porque me siento tan humillado, estoy tan pecador. Así estaba esta mujer, tan humillada, a los pies de Jesús, sabiéndose pecadora, derramándose delante de él, llorando a sus pies, lavando sus pies con sus lágrimas, secando sus pies con sus cabellos y ofreciéndole a Jesús lo mejor que tenía, la posesión que tenía, seguramente un perfume caro, derramada delante de Dios. El pasaje que estamos terminando de leer: os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Claro, está fariseo Simón, enaltecido, y en su casa una mujer humillada. Seguramente Simón, el fariseo, quería correr a esta mujer de su casa. Y seguramente él la estaba ignorando. Hasta esperaba quizás que Jesús tratara a esta mujer con la misma indiferencia con la que él la estaba tratando. Y pasa algo ahí. Quiero que volvamos a la lectura de este pasaje. Hay tanta enseñanza que nosotros podemos aprender. Estoy regresando a Lucas capítulo 7. Hablando de esta mujer que está a los pies de Jesús. Habíamos leído al versículo 38 que estaba regando con sus lágrimas y enjugando con sus cabellos los pies de Jesús, y besaba los pies de Jesús y los ungía con el perfume. Miren lo que pasa en el versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí. O sea, el fariseo ya comienza no a criticar, a juzgar a la mujer, sino a juzgar a Jesús. ¿Qué falta de este hombre? ¿Para qué invitó a Jesús a su casa? ¿Solo para tener un momento de una costumbre? ¿Por qué no aprovechar ese momento? Sino cuando ve ese cuadro de una mujer que está derramada a Jesús, arrepentida de sus pecados, buscando perdón, buscando misericordia, dice la Escritura: cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí. Él comenzó a pensar para sí mismo y a criticar: si fuera profeta,
si este realmente fuera alguien bueno, criticando a Jesús. Si este fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y este hombre no sabe lo que está haciendo. En su corazón, Simón el fariseo está criticando a Jesús. Dudaba de la persona de Jesús. Él se creía lo suficientemente bueno, porque tenía conocimientos y sus prácticas religiosas y parecía que tenía una conducta moral más o menos buena, toda su apariencia, una apariencia buena, y se atreve a pensar hasta mal de Jesús. Si este fuera profeta, supiera que esta mujer no sirve para nada. Jesús vino a salvar lo que se ha perdido, a los pecadores. Qué triste no reconocer nuestra necesidad de salvación. Pero qué alegre es cuando lo reconocemos y podemos derramarnos delante de Él y podemos vivir agradecidos de que muchos fueron nuestros pecados, que fuimos limpios. Y Jesús le responde conociendo, vamos a leer versículo 40 al 50. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, ya me imagino yo con aquella rostro de misericordia, queriendo hacer entender a este hombre una gran verdad. Le dice: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: mira, que una actitud bien hipócrita. Di, maestro, di, ¿qué me quieres decir? Antes ya Jesús sabe que Simón lo está criticando porque Jesús sabe todas las cosas. Y él aparece Simón: di, maestro, di, maestro. Y le dice Jesús, le da una lección de vida. Porque Jesús conoce los pensamientos y las intenciones del fariseo y le da una lección de vida. Le dice: un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, como 2 años de trabajo. Y el otro 50. 500 denarios debía uno, el otro debía 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. La historia que Jesús está refiriendo al fariseo es: uno debe 500 denarios, otro debe 50. Pero perdonó a ambos la deuda. Y le pregunta al fariseo: ¿cuál de ellos le amará más? Y es una buena pregunta para nosotros. ¿Quién le amará más? Respondiendo Simón dijo: bueno, pienso, ya con su sabiduría, pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dijo: rectamente has juzgado, así es. Y vuelto a la mujer, mirando a la mujer, que estaba llorando, estaba derramada a los pies de Jesús, estaba humillada, estaba quebrantada. Vuelto a la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Qué buen nombre, qué buena pregunta, qué buena referencia. ¿Ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Oh. Está diciendo: yo entré a tu casa, pero para ti es solamente una formalidad. Yo entré a tu casa, pero para ti es alguien más llegó a tu casa. Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, que era la costumbre en esos tiempos, una honra. Era más que una formalidad, una honra. Entonces hay una gran diferencia entre lo que el fariseo hace y lo que hizo esta mujer. Obviamente la pecadora había hecho cosas que trajeron satisfacción al corazón de Jesús con su entrega. Sin embargo, el fariseo que llegó a Jesús, Jesús le dice: yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. No es que le está reclamando, le hubiera reclamado hace ratos. Solamente le está haciendo la referencia. Mira la diferencia. No me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, porque era costumbre, un beso. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar, no mi rostro,
mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Qué diferencia hay entre el fariseo y lo que hizo esta mujer? Más que una formalidad, una expresión de adoración, una actitud de necesitada. Más que un simple saludo, el reconocimiento de lo indigno que somos ante Dios y entonces necesitados de pedir perdón, de pedir misericordia. Esa es la actitud de la mujer. Obviamente, Simón el fariseo, su actitud era diferente. ¿Por qué yo estoy en una comunión con otros hermanos? Solo para tener la comunión, llegar a la reunión de una iglesia, cumplir con asistir o para derramar mi alma delante de Dios. ¿Qué es lo que hacemos? Simón estaba cumpliendo con una formalidad. La mujer estaba derramada delante de Dios. Mucha gente en la iglesia va y cumple con una formalidad, pero somos llamados. Si reconocemos que son muchos los pecados que se nos han perdonado, somos llamados a agradecerlo. No son 500 denarios los que se nos han perdonado. Nos ha salvado el Señor de la muerte, del infierno, del gran peso de nuestros pecados. Nos ha hecho libres. Es el momento de uno entender, de reconocer personalmente cuán miserables hemos sido y cuánta misericordia el Señor ha tenido con nosotros. ¿Para qué? Para llegar a un lugar y no olvidar reconocer eso, sino derramarnos a los pies de Jesús y adorarle, entregarnos a Él. Yo no quiero venir a la iglesia solo para ver que todo esté en orden, a ver si los músicos tocan bien, a ver si las alabanzas que se cantan me gustan. Yo quiero estar en primera fila, tirado a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque yo me considero el peor pecador que ha habido en este mundo. Así me considero yo, el peor, lo más sucio que ha habido en este mundo. Así me considero yo. No sé los que me conocieron cómo consideran que soy yo. Yo me considero como el peor de todos. Por eso estoy agradecido de lo que Jesús hizo conmigo. Más que llevar a la casa a Jesús, llevarlo al corazón. Más que Simón llevar a Jesús a su casa a comer, ofrecerle su corazón, ofrecerle su rendición. No cumplir un protocolo. No, aprovechar para tener una entrega genuina, reconociendo la miseria que hay en su vida. Los pecados de la mujer eran muchos, obviamente. Y Jesús no ignoró la magnitud de los pecados de ella, pero fue claro para perdonar a esta mujer arrepentida. La perdonó porque sabía, ella era deudora y la perdonó. El problema es que mucha gente se considera muy buena, como el fariseo, y sienten que a ellos no se les ha perdonado mucho porque ellos han sido buenos. Realmente nosotros no hemos sido buenos. No somos buenos, no hemos sido buenos, y es por su misericordia que estamos acá. Mientras el fariseo se considera bueno, se quedó solamente con una idea de Jesús sin alcanzar el perdón y la vida eterna. Estaba realmente ciego ante la necesidad y no podía admitir esa necesidad y buscar ayuda en Jesús, lo que sí pudo hacer esta mujer. Amaba poco porque poco pensaba que se le había perdonado. Mientras la mujer amaba mucho porque sabe cuánto se le había perdonado. ¿Y tú?
¿Sabes cuánto se te ha perdonado? La Biblia nos invita a nosotros a soltar el mal camino. Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es la invitación de Jesús de venir pronto a Él, de dejarnos ayudar por Él, de permitir que nuestra vida tenga un vuelco, una diferencia, acercándonos a Jesús, lo que esa mujer estaba buscando y lo que esa mujer encontró. Al final la historia nos dice un montón de cosas hermosas. Leo un proverbio 28, 13 al 14. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Jehová, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Quiero que volvamos a la historia que estábamos leyendo nosotros. Jesús le dice a este hombre: los muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: mujer, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él insistentemente volvió a ver a la mujer y le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué lindo. Esta mujer encontró lo que andaba buscando. Lo mismo puede pasar con nosotros. Queridos, busquemos lo que nuestro corazón sabe que está necesitando y lo vamos a encontrar en Jesús. Bendiciones para todos. Mucho cariño. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. Que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. Que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás.
Levántate en su nombre y pelea, vencerás, vencerás.